Andrés Oppenheimer, es un honor para mí, hasta cohibido me siento de estar aquí con usted, pero estoy disfrutándolo muchísimo. Favor, Maestro, ¿cómo está? Te agradezco mucho la invitación. Maestro, 5 años en la investigación de este trabajo, nos narra usted en este libro, para contar una realidad que usted incluso la presenta como el futuro. Pero vuelvo y decimos, yo pensaría que más que el futuro es un presente, ¿no? Es un presente del cual mucha gente no está muy consciente. Efectivamente, Mauricio, empecé a investigar este libro hace 5 años, cuando la Universidad de Oxford sacó un estudio que decía que el 47% de nuestros empleos, casi la mitad, van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. Ya pasaron 5, o sea. Y desde entonces este tema me ha como obsesionado, porque empecé a ver que esto estaba sucediendo alrededor mío. Como periodista, yo antes hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo ahora? 0. 0. Todas las cámaras son robóticas. Yo antes mandaba traducir mis columnas, ahora me las traduce. Además, usted contaba como esa persona que le mandaba a traducir sus columnas tomaba un tiempo y muchas veces estaba en vacaciones, estaba enfermo, estaba mal genio o se equivocaba. Por supuesto. Ahora Google Translate me lo hace en una fracción de segundo. También se equivoca, como se equivocaba la traductora, pero ya el periódico para el trabajo usa pero además, traductor. Pero cito muchos otros casos de esos. Las transcripciones. Antes yo hacía una entrevista, la transcribí o la mandaba a transcribir. Ahora, desde hace 6 meses, hay una aplicación que las transcribe en un segundo. Pero fíjate que la semana pasada estaba en México presentando el libro, y después de que salió, obviamente, y hice el prólogo para un audiolibro, ¿no? De este libro. Y el actor me dice, Andrés, yo soy el que lo está leyendo, me encantaría conocerte, me fascinó el libro. Déjame estar contigo en la grabación del prólogo porque quiero además escuchar cómo lo lees y tu entonación y todo eso. Voy y grabo el prólogo, lo conozco al actor que lee el audiolibro y me dice, Andrés, tú sabes que yo estoy perdiendo mi trabajo, porque ya salió una aplicación que lee libros, pero con entonación, con acento y sin voz robótica, con una voz, además le puedes poner acento mexicano, colombiano, argentino, lo que quieras. Y yo dije, no, no te lo puedo creer. Me dice, ven, me lleva a la computadora, me dice, elígete unos párrafos del texto. Yo le dije, a ver, elegimos estos 3, aprieta un botón y sale una voz humana, como la tuya, la mía, leyendo, pero perfectamente. Entonces, empecé a ver cuando salió este estudio que esto estaba pasando en mi vida y estaba pasando en la vida de los abogados, de los médicos, de los dentistas, de los trabajadores manufactureros, por supuesto, del entretenimiento, de los artistas. Entonces, esto es un terremoto que nos va a sacudir a todos y que después, si quieres, podemos entrar en si va a ser devastador o no, porque no necesariamente va a ser devastador, pero que nos va a tocar a todos, nos va a tocar a todos. Y que cree que está a salvo, se equivoca. Maestro, precisamente veía en la cadena en la que usted trabaja para televisión un informe reciente donde mostraba como un computador delicadamente levantaba las hojas que había de una lechuga que podían estar maltrechas o con algún color que no se vendiera y delicadamente podía levantarlas. Y antes se pensaba que un robot no podía llegar a hacer esto, no tenía la destreza. Y nos habla usted de los famosos algoritmos, y nos habla usted de cómo los famosos algoritmos están llegando a un punto, y habla en el que incluso pueden llegar o recogen todo el conocimiento humano más que usted, incluso habla del punto de la singularidad. En ese punto donde dice que para el año 2000 hay varias gente que lo pone en 2045, otros ponen para el 2020 y pico, o sea, hay varias teorías. Singularidad cuando la inteligencia artificial sea superior a la humana. Y ya en muchos sentidos lo es, ¿no? Porque ya las computadoras le ganan a los ajedrecistas. Cuento la anécdota de que le preguntaron a un gran maestro de ajedrez danés, la próxima vez que tengas que competir con una computadora, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, traer un martillo. Sí, porque ya... y esto lo vemos cada vez más en nuestras vidas. Entonces, lo que dice Mauricio fue tratar de enfocarlo no como un gran tratado filosófico sobre el futuro del trabajo, sino muy concretamente en nuestras profesiones. Entonces, empecé a entrevistar a los futurólogos más importantes del mundo en cada área. Y entonces
como lo digo en la parte de atrás del libro, le dedico un capítulo a cada ocupación. Sí. ¿Cuál es el futuro de los abogados? ¿Cuál es el futuro de los contadores, de los médicos, de los comunicadores, de los vendedores, de los banqueros, de los maestros, de los obreros, de los restauranteros, de los analistas, de los choferes, de los meseros? Uno pensaría que los meseros, por ejemplo, están a salvo. No, pero es que usted, más allá de decir, claro, ¿qué pasa con el futuro de los abogados? Está planteando el futuro de la justicia misma, ¿sí? El futuro de, no sé, del entretenimiento. No, es que está pensando acerca del futuro de toda una industria y de cómo los seres humanos se relacionan con el derecho a la información, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, tú hablabas de la justicia. Mucha gente dice, bueno, un robot nunca va a poder sustituir a un juez, porque el juez tiene un sentido común, tiene características que un robot no tiene. Mentira. Ya hay estudios que demuestran que un algoritmo puede hacer ciertas tareas de un juez mejor que un juez. Hay un estudio muy famoso en Israel de 10 jueces de tráfico, de los jueces que hacen multas de tráfico. Los siguieron durante 10 meses y descubrieron que a las 9 de la mañana, cuando empiezan a trabajar, son súper magnánimos, perdonan todas las multas. A medida que va avanzando la mañana y que tienen más hambre, se empiezan a poner más irritables y empiezan a ser mucho más severos. Hasta que cuando llega el mediodía están de pésimo humor y empiezan a multar mucho más a la gente. Se van a comer, vuelven a las 2 de la tarde, ya de mejor humor, súper magnánimos. A medida que avanza la tarde, le empiezan a cortar la cabeza a todo el mundo. Entonces, ya el estudio dice que los algoritmos son mucho más ecuánimes que los jueces para ese tipo de trabajo rutinario, metódico, porque no les baja el azúcar en la sangre, no tienen el problema no se enferman, no están bravos hoy, no amanecieron hoy con un problema familiar, en fin. Mire, yo este fin de semana que leí el libro, cada tanto pegaba un grito y las personas que estaban conmigo en la casa venían a preguntarme qué estaba sucediendo. Cuando les leía los párrafos que había subrayado, ellos pegaban exactamente el mismo grito. Sin embargo, este no es un libro apocalíptico. No, para nada. Por otro lado, usted habla, para después encontrar casi un punto miedo, de los tecno-optimistas. Sí, mira, hasta ahora, esto del susto por la tecnología no es nuevo. Siempre ha habido sustos por la tecnología, pero al final del día, hasta ahora, la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha destruido. En la revolución industrial, los tejedores empezaron a quemar las máquinas, los telares mecánicos cuando aparecieron, porque dijeron nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Qué pasó? Por supuesto, no lograron detener el telar mecánico. El telar mecánico empezó a producir mucho más ropa, mucho más barata. Eso le dejó a la gente más ingreso disponible para comprar más ropa, y al final del día hubo más trabajadores textiles que antes. Lo mismo pasó con los autos. Cuando se inventaron los autos, los que fabricaban carretas nos dijeron, uy Dios, nos vamos a quedar sin trabajo. Estas máquinas nos van a... Sí. ¿Y qué pasó? O sea, decían, nos van a dejar sin trabajo a los que fabricamos carretas, a los que fabricamos cerraduras, a los que limpiamos los caballos, a los que alimentamos los caballos, etcétera, etcétera. Esto es terrible. Bueno, resultó ser al revés. Las fábricas de autos empezaron a contratar a millones de obreros, de trabajadores de la industria automotriz. Hicieron falta carreteras, que emplearon a millones de personas, talleres mecánicos, etcétera, etcétera. Al final del día, el número de gente empleada por la movilidad, digamos, fue mayor que antes. Sí. Entonces, hasta ahora la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha destruido. La gran pregunta ahora es si eso va a seguir siendo así por el tema de la aceleración tecnológica. Porque la gente antes tenía mucho más tiempo de reinventarse que ahora. Cuando éramos cazadores en la antigüedad, tuvimos miles de años para convertirnos en agricultores. Hace 200 años, cuando la gente prendía las lámparas, los faroles de gas en las calles, los faroleros, los que prendían las lámparas de gas, tuvieron como 80 años para reinventarse cuando salieron los faroles eléctricos. Pero hoy día, la señora que atiende un estacionamiento, un parqueo... Usted narraba el caso de... La señora que te da el ticket cuando entras y
y te cobra cuando sales, y la reemplazan por una máquina. Que usted ni siquiera se dio cuenta. Un día llegó a saludarla y de un día al otro, una máquina. De un día al otro. Esa señora no tiene ni 1000 años ni 80 años para reinventarse. Tiene 24 horas. Entonces, cuando tú decías muy bien, muy acertadamente, de que este libro no es apocalíptico, es porque lo que hago en este libro es decir, esto no tiene por qué significar que vamos a perder nuestros trabajos, pero nuestros trabajos van a cambiar radicalmente. Y no en los próximos 10 o 20 años, sino en los próximos 2 o 3 años o ahora. Mire, yo, la revolución, por lo menos el término que a mí me gusta para definir una revolución, es cuando efectivamente cambian de propiedad los medios de producción y las ideologías ya no las maneja una clase social sino otra. Puede ser un concepto marxista, en fin, pero esto, incluso dentro del concepto marxista, es una verdadera revolución. Y el problema, lo dice usted, no es tanto que ocurra, sino la aceleración, la velocidad con que se nos presenta. Entonces, tenemos todos que reinventarnos y que actualizarnos como personas y como países. Y el que no lo haga, se va a quedar afuera. El que lo haga, le va a ir bien. Y al país que lo haga, le va a ir bien. Pero mi preocupación y el llamado que hago en Sálvese quien pueda, es a los países y a las personas. Como personas, tú tienes que ver en tu trabajo qué es lo que se viene y reinventarte. No te vas a quedar sin trabajo, pero lo que haces hoy va a desaparecer. Entonces tienes que especializarte en aquello que se viene y tienes que ser consciente de lo que se viene para poder encajar. Maestro, usted contaba cómo ha entrevistado a muchísimos presidentes latinoamericanos y del mundo, pero particularmente Latinoamérica, que es uno de sus centros de interés por obvias razones. Ninguno de ellos, o muy pocos, decía usted, tiene una política seria. Algunos sí, pocos. Yo hablé de esto con el presidente Macri de Argentina hace 3 semanas, hablé de esto ayer con el presidente Piñera, vengo de Chile, estuve con el presidente Piñera ayer. Leí el libro, para mi gran sorpresa y alegría, lo tenía en su escritorio, pero el presidente Macri, por ejemplo, me contó una anécdota que ojalá hubiera podido incluir en el libro, porque bueno, me lo contó ahora después de salido el libro. Me dijo que hace poco recibió la noticia de una inversión de $200 millones en una empresa cervecera, creo. Y él feliz, y juntó a sus asesores, ¿cómo y cuándo anunciamos esto? Que bueno, una gran inversión. Hasta que preguntó cuánta gente iba a emplear esa fábrica. Y resultó ser que era una fábrica totalmente automatizada que va a emplear a 22 personas. Y él me decía, 22 personas, eso es lo que emplea un puesto de empanadas. De acuerdo, sí, sí. Entonces, estamos entrando en un mundo automatizado en que tenemos que prepararnos cada uno como personas y como países, como decía. Y yo le preguntaba a Macri, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la salida para Argentina? En un mundo cada vez más robotizado, donde las fábricas van a tener cada vez menos operarios y cada vez más robots. Entre paréntesis, el chiste que escuché en Silicon Valley es que la fábrica del futuro va a tener solo 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre va a estar ahí para darle de comer al perro y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre no toque las máquinas. Las computadoras no lo vaya a tocar. Pero Macri me decía, yo le preguntaba a Macri, bueno, ¿qué van a hacer entonces? Entonces él decía que en el caso argentino lo van a tratar de compensar con el turismo. El turismo tiene enormes posibilidades, emplea muchísima gente y es una manera de emplear gente. Pero al final del libro yo hablo de 10 áreas del futuro, sí, señor, donde va a haber muchísimos nuevos trabajos y donde va a haber muchísimas nuevas oportunidades en 10 áreas muy análisis amplias. De datos. Pero no solo eso. La salud, compañero. Cuando hablamos de salud, no solo los médicos, los profesores de Zumba, los nutricionistas, todo, o sea, va a haber, como la población mundial está envejeciendo, va a haber cada vez más necesidad de gente que yo llamo asistentes de salud, que van desde los médicos y los psicólogos hasta los cuidadores de ancianos. Hasta los que dicen, vamos a sacar a estas personas a dar un paseo. Así como hay cuidadores de perros hoy. ¿Dónde está escrito que un hogar de ancianos debe tener una persona cuidando a 20 ancianos? ¿Por qué no 1 por 1? Como debería ser. ¿Dónde está escrito que los docentes, tiene que haber un docente por cada 40 alumnos? ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber 1 por 1? Sí. O sea, se van a abrir muchísimas nuevas oportunidades, pero lo que la gente tiene que hacer es ver cuáles son, acá hay número 10 áreas,
y enfocarse en una de ellas. Sí, maestro, pero mientras esto pasa, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? O que usted vive en un país de inmigrantes, usted mismo llegó a los Estados Unidos desde la Argentina. Los inmigrantes en muchos países tradicionalmente ocupaban trabajos para poder sobrevivir, y hablo de la gran población, no hablo de todos los casos. Todos estos servicios, porque usted dice, lo decía en una frase, ¿cuáles son los trabajos más propensos para ser cambiados por la automatización? Y usted decía, alguien le dijo en Oxford, es muy fácil. Si usted puede escribir fácil en 2 palabras su trabajo, ese trabajo lo van a cambiar así. Claro. Si es más complicado, mientras más complicado explicarlo, más difícil, pero allá llegará. Sí, y los trabajos más rutinarios y repetitivos ya van a ser reemplazados. Por ejemplo, en el capítulo que tengo sobre el futuro de los restaurantes y los hoteles, cuento cómo fui a Japón, uno de los países más robotizados, a investigar para este capítulo. Lo recibieron 2 dragones. 12 dinosaurios. Y fui a un hotel donde los conserjes eran robots. Y como este hotel era cerca de Disney World, sí, por favor. Como este hotel era cerca de Disney World, al lado de Tokio, los 3 robots eran robots dinosaurios japoneses. Sí. Había una pecera en el lobby del hotel y los peces eran robots. Entonces fui a restaurantes de sushi, sí, donde no hay meseros, no hay camareros, no hay mozos, te traen la comida en una cinta corrediza y tú pides la comida en una tableta, claro, y hasta el chef es un robot, claro, que corta el sushi con una mano robótica y le pone los ingredientes con la otra. Mire, hablemos rápido, así de un caso así muy rápido. Usted ya ahora, sobre todo en los Estados Unidos, aquí cada vez suele suceder más, en Colombia hace el mercado a través de una aplicación en Internet. Efectivamente, se ahorra el tiempo de ir hasta el supermercado, se ahorra la gasolina, se ahorra, si quiere, si está tan estricto, hasta el desgaste de las llantas, se ahorra el precio del parqueadero, el tiempo que usted gasta en una ciudad como esta, y al día siguiente o esa misma tarde le traen una caja con sus productos. Eso ha significado que cajeros, impulsadores, mucha gente pierda su empleo. La gran pregunta es, ¿quién entonces va a tener dinero para comprarle a estos señores, toda vez que cada vez nos estamos quedando más sin empleo? Bueno, un tecno-optimista te va a decir que la tecnología abarata los costos de los productos. Hace 200 años la gente trabajaba, mucho más que ahora, 12 horas por día, en la época agrícola, de sol a sol literalmente, para comprar vestimenta y comida. Hoy día, por más que nos quejemos de nuestros sueldos, como nos quejamos todos, nos alcanza para un poco más de eso. No tenemos un solo par de ropa, tenemos más de una muda de ropa, y vamos al cine, nos tomamos vacaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología abarata los productos. Entonces, es cierto que lo que tú dices genera desempleo, pero también es cierto que todo es más barato y va a ser cada vez más barato. La comida, cuando yo era chico se decía que el mundo se va a quedar sin comida, y después resultó ser que por la revolución tecnológica hoy día la comida es muchísimo más barata como porcentaje de nuestros salarios de lo que era hace 100 años, y así con todo. Entonces, a la larga soy un optimista. Yo creo que la tecnología mejora nuestras vidas y las va a seguir mejorando, como ha sido hasta ahora, pero a cortísimo plazo, no soy pesimista, pero estoy preocupado porque va a ser traumático. Sí, yo creo que este libro, por ejemplo, usted decía, no es un libro que pretenda tener una alta filosofía, un estudio filosófico sobre la futurología y sobre lo que nos viene. Es pesado, porque yo odio los libros pesados. No, yo estaba diciendo eso. Sin embargo, sí plantea unas preguntas absolutamente profundas. Porque a mí me parece, maestro, que el abogado debe leer este libro, que el periodista debe leer este libro, que el médico debe leer este libro, que el comerciante tiene que leer, porque incluso hay un capítulo especializado en cómo va a cambiar su profesión, no en 20 años, hoy. Y los periodistas, por ejemplo, en el capítulo de los periodistas cuento como ahora, en noviembre, en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, estamos a un mes, todos los artículos sobre las contiendas electorales van a ser escritas por un robot en el Washington Post. Heliograph. Entonces, tú dirás, bueno, ¿qué va a ser de los periodistas?
Los periodistas, que dicho sea de paso, entrevisté al director de innovación del Washington Post y le pregunto, bueno, ¿y no pusieron el grito en el cielo los periodistas? Me dice, no, porque eso les permite más enfocarse en lo que a ellos les interesa, que es la investigación periodística, el análisis, la opinión, etcétera, etcétera. Entonces, esto no quiere decir que los periodistas se van a quedar sin trabajo. Esto quiere decir que los periodistas que sigan haciendo lo que hicieron siempre se pueden quedar sin trabajo. Pero los que ya vean venir lo que se viene y se enfoquen en lo que se viene, les va a ir muy bien y van a hacer un trabajo mucho más interesante del que hacían antes. La clave es anticiparse. Usted dice también acá que la educación ya no debe preparar tanto para que el muchacho o la persona que está siendo educada se adapte a un empleo, sino para inventar empleos. Claro, en el que tengo todo un capítulo sobre el futuro de los maestros, sí, primarios, secundarios, universitarios. Y ahí cuento cómo entrevisté al profesor Einstein. El profesor Einstein es un robotcito así de chiquitito que te enseña matemáticas, ciencia y ciencias duras. Y el robot Einstein te enseña en cierto sentido mucho mejor que un maestro, porque tú le puedes decir, profesor, no entiendo, y te lo explica de otra forma, y de otra forma, y de otra forma, y de otra forma. Tiene una paciencia ilimitada y tiene 50 formas de enseñarte algo. Entonces, ¿qué es lo que digo en este capítulo? Digo que el futuro de los maestros no va a ser impartir conocimientos, porque enseñarle a los niños hoy quién descubrió América o en qué año se inventó la imprenta es totalmente obsoleto. Hoy día los niños lo buscan en Google y lo encuentran mucho mejor explicado, con musiquita, con dibujitos. Eso es totalmente obsoleto. El maestro va a tener que convertirse en un motivador, en una persona que ayuda a los niños a encontrar su pasión, en un consejero, en un guía, en todo menos un impartidor de conocimientos. Entonces, el maestro que se reinvente, que se empiece a enfocar para ese lado, le va a ir muy bien. El maestro que se quede con el currículum enseñando Colón descubrió América en tal año, va a ser totalmente obsoleto ya. Estoy hablando de 1 o 2 años. El asunto es que no tenemos mucho tiempo para reinventarnos. El asunto es que esto tiene que ser ya, hoy. Y este es un llamado. ¿Por qué se llama Sálvese quien pueda el libro? Porque uno empezaría a decir, caramba, aquí hay como, se acabó todo, sálvese quien pueda. Bueno, o sea, ¿no? Bueno, mi intención era un poco sacudir a la gente. Lo logró otro maestro. ¿Sabes por qué? Porque la gente me decía, cuando yo le contaba a la gente que estaba escribiendo este libro, que es un poco una continuación de los libros que vengo escribiendo hace 20 años sobre competitividad, sobre educación, sobre innovación. La gente me decía, bueno, Andrés, pero esta historia de que los robots nos van a reemplazar me la vienen contando desde los Simpsons, desde los dibujitos animados hace 50 años. Digo, sí, pero está pasando algo nuevo que no había pasado antes. Y es que los robots son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Y eso es nuevo y eso está sacudiendo al mundo. Y para mí, Mauricio, esto va a ser el gran tema de los próximos 20 años, el gran tema mundial, mucho más que cualquier otra cosa. Porque esto va a sacudir al mundo, porque las tecnologías muchas veces van como una meseta y de repente, ¡rum! El telefonito celular existía desde hace como 30 años y se disparó en el 2007 cuando Apple le empezó a meter aplicaciones, todo eso. Entonces, lo mismo pasa con el auto que se maneja solo. El auto que se maneja solo ya está, el concepto y parte de la tecnología viene hace como 20 años, pero se va a disparar así el año que viene por una serie de coyunturas que se está dando ahora. Bueno, con los robots pasa lo mismo. Hace 10 años un robot costaba el equivalente a 5 años de los sueldos y las prestaciones sociales de un trabajador. No, pues tiene razón. Hoy día eso ha bajado a 1, sí, a 1 año. Y el robot trabaja 3 turnos seguidos, no chatea en horas de trabajo. Entonces, esto es imparable, porque se han abaratado tanto los robots y hacen tantas cosas, y además son cada vez más inteligentes, porque antes un robot era un individuo, una máquina con un programa que le enseñaba a atornillar un tornillo. Hoy día los robots están conectados todos a la nube. Maestro, la gran pregunta es si esta revolución que se viene nos va a hacer también más felices. Tiene el potencial de hacernos más felices, porque si tenemos más tiempo, si tú le dices a una persona que hoy día se levanta a las 5 de la mañana y tiene 2 horas para ir a su trabajo, y trabaja hasta las 6 de la tarde, otras 2 horas de vuelta a su casa, maestro, y llega muerto. Eso me dijeron a mí con el celular.
Me dijeron que iba a tener tiempo de mandar mi trabajo y que entonces iba a tener más tiempo con mi familia. Pero no, resulta que ahora tengo que estar conectado a las 24 horas. Resulta que ahora no tengo excusa porque tengo que... Es decir, lo que hizo mi agenda fue desfragmentarse como los computadores. Sí, Mauricio, pero si yo te ofreciera ahora, si viniera un ser todopoderoso y te ofreciera vivir ahora o vivir hace 50 años. Tiene toda la razón, ahora. Yo te aseguro, a la gente que me dice, no, porque el mundo está cada vez peor, esto es terrible, mira lo que está pasando aquí. Yo le digo, mira, a ver, no, básicamente por la ontología, ¿no? ¿Vivir ahora o vivir hace 100 años? Imagínate lo que debe haber sido vivir hace 100 años imagínate lo que debe haber sido ir al dentista hace 10 años. Hace 100 años. Hace 10 años, maestro. O sea que te sacaba no, hace 200 te sacaba una muela con una pinza. El barbero. Era el barbero en Colombia, no sé si en otros países, pero el barbero, el peluquero, el barbero era el encargado de sacar las muelas. García Márquez tiene varios cuentos en ese sentido. Entonces, cuando a mí, cuando los nihilistas, los apocalípticos me dicen, no, el mundo está cada vez peor, yo digo, no. Y al final del libro cito varios ejemplos sobre cómo el mundo es cada vez mejor. La pobreza ha caído, aunque la gente... Lo que pasa es que mucha gente no tiene perspectiva histórica. Hoy día hay muchísimo menos pobreza, la gente come mucho más que hace 100 años. Hoy día la gente vive mucho más que hace 100 años. Yo ya superé a mi padre en 12 años. Hoy día la gente tiene más tiempo libre, aunque nos parezca mentira, aunque trabajemos como burros, tenemos más tiempo libre que nuestros bis-tartarabuelos que trabajaban de sol a sol en una granja. Entonces esta famosa canción, What a Wonderful World, que el hombre miraba y decía, esos niños que están jugando ahí ya saben en este momento más de lo que yo sé en toda mi vida. Entonces, pero esto no es un proceso lineal, es un proceso que tiene altas y bajas, ¿no? En la historia reciente tuvimos la Segunda Guerra Mundial, tuvimos eventos terribles para la humanidad. Entonces, es un progreso histórico, pero no lineal. Sí. Tiene caídas fuertes. Y yo creo que este tema de la automatización del trabajo va a ser el gran tema de los próximos 20 años, porque va a afectar no solo a los trabajadores manuales, sino a los trabajadores y usted dice, los analistas... los analistas dicen, era muy importante pensar que su concepto, la manera como usted une su sentimiento, su corazón, su experiencia, su vida personal y su conocimiento es muy difícil. Entonces, diría, un analista puede estar salvado. Depende de qué analista, Mauricio. Un analista financiero, por ejemplo, va a tener que reinventarse, porque hoy día un algoritmo tiene mucho más datos que un analista financiero. Pero en muchos otros trabajos que requieren empatía, que requieren trato humano, las personas van a tener todavía una gran ventaja sobre las máquinas. Me refiero, por ejemplo, a los maestros. Los maestros, como decíamos recién, como impartidores de conocimientos totalmente obsoletos. Pero un maestro tiene el factor humano que le puede ayudar mucho mejor a un niño a encontrar su pasión, a encontrar su vocación, a ayudarlo a enseñarle a resolver problemas, a trabajar en un equipo, que una máquina. Maestro, entonces los docentes van a tener trabajo para rato, pero va a ser otro trabajo, no va a ser el que hacen hoy. Mire, maestro, es que en este fin de semana estuve revisando una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip A. Dick. Sobre ese texto y se hizo la película Blade Runner, ¿sí? Pero más atrás piensa en George Orwell, en 1984, y estos grandes futurólogos de esa época. Y tuvieron razón muchos. Tuvieron razón, maestro. Muchas veces Philip A. Dick hablaba de una religión que él se inventaba, que se llama el mercenismo. Y decía cómo a través de un artilugio los humanos estaban buscando maneras de sentir empatía los unos con los otros, de transmitir sensaciones, de subir una montaña, de caerse, de sentir frío. La ciencia ficción, mira, Orwell hablaba de dar vuelta el lenguaje político, cosa que vimos en Estados Unidos con el presidente de Estados Unidos que te dice, Mauricio, me gusta este saco rojo que tienes. Y tú dices, no, pero ¿cómo es rojo? ¿Es negro? Y no, es rojo. O sea,
Ya lo decía Orwell hace más de 100 años. No tanto, pero la ciencia Sí, ficción, casi. la ciencia Casi ficción 100 años. tiende a tener razón. Si alguien te hubiera dicho no hablemos de hace 50 años, pero hace 15 años, que yo iba a venir al canal a hablar contigo y el taxista tendría un aparatito que le dice cómo ir, dónde hay menos tráfico y a qué hora voy a llegar, yo te hubiera dicho, estás loco. O sea, eso es ciencia ficción. Sí, o que Entonces, puedo proyectar una película desde mi teléfono y me dice, no, ¿y dónde está el Betamax? Claro. No, pero todo lo que hace, una vez que aparece ya es parte de nuestra vida cotidiana y la tomamos como un hecho. Pero si alguien nos hubiera dicho que todo lo que tenemos ahora y todo lo que hacemos ahora, hace 10 años le hubiéramos dicho, fumaste algo. Fumaste algo más que la dosis mínima que están regulando. Maestro, mientras llegan las computadoras que me ayuden a analizar muchos aspectos, no sé si usted me permite darle un giro a esta entrevista y abusar de usted, ya que estamos para preguntarle algunas posiciones suyas frente a cosas que están sucediendo en nuestra Latinoamérica. Por ejemplo, hoy toma una decisión el presidente colombiano de firmar un decreto para perseguir a quienes, los colombianos, que carguen la dosis mínima de droga. Es decir, se vuelve una manera de retroceder a una política de persecución de quien tiene... Estoy muy curioso. Mañana tengo pautada una entrevista con el presidente Duque y le voy a preguntar de esto, porque estoy muy curioso de conocer la lógica de esto cuando todos los países o muchos países van en el sentido contrario, ¿no? Uruguay acaba de permitir no solo el consumo, sino la producción. Incluso el Estado está empezando a producir algunas drogas. Entonces estoy muy curioso. Te mentiría si te diera una opinión porque no la tengo, claro, porque no conozco. Pero es uno de los temas los que quiero le voy a preguntar al presidente mañana. Nuestro proceso de paz en Colombia, las dificultades que tenemos hoy con el ELN, como el gobierno también está diciendo en Colombia. Se lo pregunto porque sé que usted tiene una idea muy general de nuestra Latinoamérica, diciendo que no tiene cómo financiar el posconflicto con las FARC, pero desde allá, desde afuera, ¿cómo ven lo que está sucediendo en Colombia en materia de paz? La verdad que no está trayendo mucha atención. No es una noticia de primera plana en los periódicos, ni en la televisión, no es un tema, digamos, que esté en el centro de la noticia. Sobre todo porque está siendo eclipsado por Venezuela. Sí. Y, en segundo lugar, por Nicaragua. Entonces, no es un tema que, no te digo que esté bien que sea así, pero la realidad es que no es un tema que se esté mirando con mucha atención. Y el hecho que algunos excombatientes de la FARC estén volviendo a tomar las armas no sorprende mucho. O sea, ya lo escribimos muchos cuando empezó el proceso de paz, cuando le preguntábamos al presidente Santos Peoria, pero no se van a cambiar de uniforme los guerrilleros que hoy se llaman FARC, mañana se van a llamar otra cosa y van a seguir trabajando con el narcotráfico. De manera que afuera no es un tema, digamos, que sorprenda mucho. Lo que sí es Venezuela y estos vientos que suenan mucho en Latinoamérica de una posible, eventual o no confrontación entre un ataque de Estados Unidos, lo cual se extendiera a la región. ¿Cómo ve esta posibilidad y estos vientos o olores, advertencias de guerra? Yo independientemente de si nos gustaría o no nos gustaría, yo lo veo muy difícil. Y creo que está produciendo un efecto contraproducente, que es que muchos venezolanos se están quedando en su casa en vez de salir a la calle a exigir el fin de esa dictadura. Porque muchos están esperando que vengan los Marines y Trump cada tanto se manda una bravuconada y eso tiene un efecto anestesiante sobre la oposición, porque hace que todos se estén esperando los Marines. Y yo sinceramente dudo mucho que ese fenómeno se dé. Por lo que hablo con los presidentes, 11 de 14 miembros del Grupo de Lima acaban de firmar una declaración en contra de cualquier solución armada. Entonces, vaya a saber, puede pasar cualquier cosa, pero Maestro, si me preguntas si tuviera que apostar, yo te diría hoy por hoy lo dudo.
Maestro, usted es una fuente de conversación y de una delicia por muchos temas. Este es un tema realmente apasionante, es un libro que yo personalmente lo recomiendo casi que como una necesidad, porque nos toca a nosotros y tenemos que estar preparados para algo que se nos va a venir. Sálvese quien pueda, Andrés Oppenheimer, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Bien recomendado, maestro, muchas gracias. Mauricio, gracias por invitarme. Un placer gigante. Y tenemos más para compartir con ustedes, uno de los grandes actores del corazón de nuestra televisión, del corazón de nuestra vida, un Julio Medina a continuación en Despierta Bogotá.